que nos permitiste poder contemplar tu rostro, poder con nuestras gargantas poder expresar lo que tú eres para nosotros, Señor. Y gracias porque tú estás en medio nuestro. Te pido, Señor, que pongas tus palabras en mi boca. Te pido que me uses, Señor, en esta mañana para poder compartir tu palabra. Y yo sé que tu Espíritu Santo, que es el que transforma y toca nuestra vida, nos dará entendimiento y luz para comprender quién tú eres en tu fidelidad y lo que nos has llamado a hacer. Y yo te pido, Señor, que sea tu voz guardando esta palabra en nuestro corazón en tiempos de escasez, en tiempos de aflicción o enfermedad y en tiempos de persecución, Señor. Te lo pido, Señor, para que esta palabra sea guardada y para que en su tiempo tú la uses según sea tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido, papá. Amén. 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 Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Y sobre quién creen que vamos a estar hablando el día de hoy? Sobre el profeta Elías. Sobre el profeta Elías. Si hay alguien de quien podemos aprender mucho, es de los personajes que están en la Escritura, que son un tipo de Cristo en lo bueno que hicieron. Lo bueno que hicieron los personajes que están en la Escritura son una tipología de Cristo. Fue el poder de Cristo en ellos que obró a través de esas personas. Y hoy vamos a estar hablando en cierta forma de lo que Elías vivió en su tiempo y de lo que podemos aprender de este varón para estarle pidiendo a Dios que nos ayude a de igual forma poder ser fieles. De lo que vamos a estar hablando hoy es de la fidelidad a Dios como acto de adoración. Porque si bien hemos estado llevando una serie de alabanza y adoración, una de las cosas que Dios puso en mi corazón fue hablar de algo práctico. ¿Cómo podemos adorar a Dios en lo práctico? Y Dios demanda de nosotros fidelidad. Se requiere fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios en tiempo de escasez. Fidelidad a Dios en tiempo difícil, en tiempo de aflicción, en tiempo de enfermedad, en tiempo de dolor. Y fidelidad a Dios en medio de cualquier circunstancia adversa en donde nuestra vida corra peligro, por decirlo así. Y alguien que vivió esto en carne propia fue el profeta Elías. Desde el verso 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El profeta Elías, no tengo el apuntador, creo que no está jalando. Ok, vamos a estar primero hablando sobre la fidelidad a Dios en tiempo de escasez. El profeta Elías vivió en un tiempo más o menos en el 800 antes de Cristo. Y era un tiempo muy difícil porque en ese entonces había un rey en Israel, que era un rey que dice la Escritura que era malo, malo, malo. Incluso dice la Escritura de él tal cual, si ustedes se fijan en versículos anteriores a ese, dice en el verso 30 de Primera de Reyes 16, dice: y reinó Acab
hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Ahí, si estábamos en 1 Reyes 17, versículos antes, en 1 Reyes 16, verso 30, se describe la situación en la que estaba pasando Elías. Elías era un profeta, estaba un rey que se llamaba Acab gobernando, y dice la escritura que hizo lo malo al punto de que no había alguien que había hecho tan mal antes que él. Dice que reinó por 22 años. Imagínense, 22 años sobre un gobierno tirano, sobre un gobierno, sobre el mando de alguien, sobre un yugo, por decirlo así, de alguien que no temía a Dios. Y después vemos en el verso 31 qué fue lo que hizo Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, estoy en el verso 33 de 1 Reyes 16, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, como diciendo, haciendo lo más malo de lo malo de lo malo, para provocar a la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel, él reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, y echó el cimiento a precio de la vida de Según, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por Josué, hijo de Num. ¿Qué estamos hablando aquí? Primero, vemos una progresión hacia lo malo. Dice la escritura que Acab, primero, se le hizo fácil andar en los pecados de Jeroboam. Y si nosotros escudrillamos un poquito quién fue Jeroboam, fue uno de los hijos de Salomón. Uno de los hijos de Salomón, ¿recuerdan Salomón? Era un hijo de David. Reinó Saúl, David y Salomón, ¿verdad? Este hizo lo malo, este hizo lo bueno, y después tuvo un hijo que se llamó Salomón. Y este tenía un corazón dividido. Por eso el Señor le dijo que su reino de aquí a acá en tiempo fueron 120 años. David estuvo reinando más o menos en el 1000 antes de Cristo. Y Salomón tuvo 2 hijos, Roboam y Jeroboam. Reinó en el sur de Israel, en el norte de Israel, 10 tribus. Un corazón dividido para con Dios es una nación dividida. Y lo que hizo fue que para tener a la gente cautiva, en vez de continuar con la adoración en Jerusalén, dijo, aquí yo voy a levantar a 2 becerros y aquí les voy a decir que es en donde se debe adorar en Samaria. Y aquí les dijo, aquí deben de adorar en vez de adorar al Dios verdadero. Entonces, si leemos Jeroboam, encontramos que Jeroboam fue alguien que continuó con una línea de idolatría, porque de igual forma había un corazón ya no dividido, sino ya más, casi nada para el Señor y todo lo demás para Él mismo. De 18 reyes que gobernaron en esta parte, usted lo va a leer ahí en el libro de los Reyes, 0 hicieron lo bueno ante los ojos del Señor. Entre ellos, aquí venía corriendo la línea de Jeroboam, Acab. 200 años después de David, aproximadamente. Y Acab
Se le hizo fácil, igual continuar con idolatría. Dice que adoró a Baal. De hecho, Baal era un dios al que se le decía el dios de la lluvia. Entonces ahora encontramos en Primera de Reyes, verso 17, que se presenta un profeta y se presenta delante del rey. Un rey que no temía a Dios, un rey que permitió que su esposa Jezabel matara a todos aquellos que eran profetas o estaban consagrados a Dios. Los mató, los destruyó, los persiguió a muerte. Y fue en el tiempo de Acab que él permitió eso, porque dice que adoró a Baal. Baal era un dios que se le conocía como el dios de la lluvia. Dios con D minúscula, porque sabemos que el Dios verdadero es con D mayúscula. El Dios, ellos creían en un Dios, el Dios de la lluvia, y por ende ellos hacían actos de adoración en donde permitían mucha promiscuidad sexual, entre otras muchas cosas, porque ellos creían que si ellos rendían culto a este Dios, había prosperidad. Como todos saben, la lluvia está relacionada con el alimento, con la prosperidad, con el sustento. Entonces, Elías en medio de este tiempo se levanta, se presenta al rey en medio de tiempos complicadísimos. Muchos profetas habían muerto y se presenta ante el rey con esa autoridad, con la autoridad de Dios, sin temor, y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Para empezar, vaya firmeza, vaya postura, vaya valentía para presentarse así ante el rey, que a cualquiera pues les temblaba. Muchos quizás estaban escondidos, muchos quizás entre menos tenían que ver con, pero este se presenta y con la autoridad del Señor le dice: tan cierto como el que Dios que es verdadero y que realmente vive, en el cual estoy diariamente presente y tengo comunión, tan cierto como eso es real, de igual forma tan cierto que no va a llover, como diciendo, para que comprendas acá quién realmente tiene el poder para abrir el cielo y cerrar los cielos, dar lluvia o no dar lluvia. ¿Quién realmente tiene el control sobre todo? Dice en Santiago, en el libro de Santiago, que por 3 años y medio no llovió. Y el pueblo estaba sufriendo. El mismo pueblo del Señor estaba sufriendo, estaba pasando por hambre. Pero el Señor lo permitió para que el mismo pueblo que ya se había asimilado a la doctrina de Acab aprendiera quién realmente tiene el control y el dominio sobre todo y todos. ¿Cómo podemos mantenernos? Porque dice la Escritura, si vamos ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, a la vuelta, verso 2, van a ver qué tan fuerte estaba la situación y cómo realmente estaba ya la tierra. Dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Fue tal la escasez que el mismo pueblo de Dios estaba sufriendo y pasando por hambre.
Y Dios lo permitió porque era un trato necesario para el pueblo de Dios, para que ellos pudieran entender quién realmente tiene el control. Pero dice ahí puntualmente que el hambre era grave en Samaria. Muy seguramente, pues si no había llovido, tenían sed, estaban buscando qué comer. Ahora en aquel entonces, recuerden, la ciudad era amurallada. Estamos hablando de Samaria, era pleno casi desierto y sin agua. Realmente el pueblo la estaba pasando más, pero ¿de qué pueblo estamos hablando? Del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios necesitaba ese trato. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos nosotros aprender? ¿Por qué nosotros podemos aprender de Elías? Porque era un hombre que estaba firme, bien parado sobre algo. Si regresamos a Primera de Reyes, capítulo 17, en el verso 2, después de que se presenta ante el rey y le dice, de cierto te digo que no va a llover. Después dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está al frente al Jordán. Claro, tenía que esconderse porque lo estaban persiguiendo de muerte y el Señor le da instrucción de que así como le dio instrucción de que se presentara acá y le diera esa palabra, de igual forma le dice escóndete, pero después le dice, verso 4, el sustento para Elías. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de ahí de comer. Qué maravilloso es nuestro Dios para aquellos que se mantienen en fidelidad a Él en medio de la escasez. El Señor nos sustenta. A los que le son fieles, el Señor provee la forma para sustentar su vida. No solo en el aspecto material, sino también en el aspecto emocional, espiritual. Pero noten aquí, yo he mandado a los cuervos. Dios también no solo tiene el control sobre la lluvia, tiene el control hasta de las bestias, hasta de los animales. Y dice, yo he mandado a los cuervos para que te den de comer. Un cuervo, por naturaleza, no da ni de comer a sus propias crías. Es un animal inmundo, por decirlo así, y es carroñero. Sin embargo, aquí la evidencia está que Dios puede usar hasta el corazón más endurecido, hasta el menos indicado, hasta ir en contranaturaleza para proveer para nuestro sustento a aquellos que nos mantenemos fieles a Dios. En medio de la escasez, Dios demanda fidelidad de su pueblo. En medio de la escasez, Dios demanda fidelidad de ti y de mí. En medio de tiempos donde no hay, donde no sabes ni cómo le vas a hacer, si le somos fieles a Dios y no claudicamos entre dos pensamientos y no dudamos de su buena mano, lo que nos va a sustentar es vino palabra de Jehová diciendo. La palabra de Dios te va a dar paz. La palabra de Dios me va a dar paz en medio de cuando tú sabes que no hay, que no alcanza, que no tienes ni cómo hacerlo. Es la palabra de Dios lo que te va a sustentar. Elías fue fiel a Dios porque confiaba en la palabra de Dios. La pregunta aquí es, en medio de circunstancias así, ¿confiamos en el Señor o dudamos de su buena mano? Como testimonio les voy a platicar. Ustedes saben lo que atravesamos con la niña. La niña no estaba asegurada, no teníamos forma. Nosotros solo habíamos contratado un paquete de cesárea y lo que incluye lo básico, 3 horas en la incubadora y
Y yo recuerdo que yo entré a quirófano y el anestesiólogo, que era un nuevo doctor, era el único doctor diferente del equipo que normalmente traía, me pregunta, me dice, ¿qué música escucha? Y le digo, escucho alabanzas a Dios. Entré a quirófano, Víctor todavía no llegaba porque había venido a dejar a los niños, entonces prácticamente entré sola a quirófano y había un temor en mi corazón enorme porque yo sabía que no era el tiempo todavía para que todavía no se había completado el tiempo para la niña, y yo también sabía cuál era mi condición, que en cierta forma pues la anemia estaba avanzada, entonces entré con temor. Pero en medio de cuando estaba en quirófano sentí un vacío porque me sentí sola. Y cuando de repente escucho que este doctor anestesiólogo, sin conocerlo, conectó una bocina, no sé a dónde creó su celular y puso alabanzas al Señor. Todo el tiempo del parto, la cesárea, estuve alabando a Dios y fue Dios diciéndome, yo estoy presente. Creías que habías entrado sola a quirófano, yo estoy contigo. Elías sabía y decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. En medio de tiempos difíciles en donde no sabes ni cómo le vas a hacer, el Señor está ahí, está presente para aquellos que le son fieles. Yo sabía que era Dios hablándome y diciéndome, creías que estaba sola, pero mira, estoy presente. Yo no sé, quizás ahorita el sol a ti te está brillando. Quizás no has estado pasando por tiempo difícil. Quizás el sol te sonríe en este tiempo. Yo no sé, pero ciertamente se llegará un tiempo en donde nuestra fe será probada y nuestra fidelidad a Dios será probada. Y yo solo le pido al Señor que de esta enseñanza recuerdes que el Señor está presente. En tiempo de escasez el Señor se hace presente y está presente. Y el Señor demanda fidelidad. Basta de dudar de Él, basta de estar con un pie, a veces sí y a veces el Señor es digno de confianza. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y si Dios vive, Dios también habla. Y Elías fue alguien que escuchaba la voz de Dios. Por eso el verso 2 dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿qué hacer en medio de la escasez? Ser fieles a Dios, no teniendo un corazón dividido. Teniendo un corazón completo para el Señor y ser obedientes a su voz. Ser obedientes a su voz. Va a haber veces que la gente no te va a entender. No esperes el aplauso de los demás. Muchas personas van a estar en contra y se les va a hacer locura las decisiones que vayas a estar tomando. Pero si es Dios hablándote, más nos vale obedecer y serles fieles, porque Él ha prometido sustentarnos. Si Él te ha llamado a la obra del ministerio y te está capacitando y te está preparando, el Señor es fiel para sustentarnos. Como testimonio también, trasladamos a la niña porque, por ejemplo, en el Muguerza, un solo día de que la niña estuviera en terapia intensiva eran 80,000 pesos diarios. Obviamente no contábamos con ese dinero, la trasladamos. Y a la hora que fuimos a preguntar cuánto iba de la cuenta, nos dijeron 77,000 pesos, que tampoco, honestamente, teníamos. De repente me dice alguien, voy a omitir nombres,
y nos dicen, ¿sabes que desde hace 3 meses alguien te dio de alta en un seguro de gastos médicos mayores y está incluida tu hija? No sabíamos. Y gracias a Dios pudimos sacar a la niña, porque Dios es fiel. Más que quien haya Dios usado, fue Dios a través de esa persona. Y la niña estaba cubierta, o por decirlo así, y el Señor proveyó. Y también lo vimos como que no era casualidad del 77,000. Cuando preguntamos lo de la cuenta, era el Señor. El 7 es el número, en teoría se le considera como el número perfecto o completo. E incluso todavía decíamos, ¿tomamos el seguro o no? Hay que orar a Dios porque hay que pedir dirección al Señor. Pero al final de cuentas, nadie pidió a esa persona que nos diera de alta, nadie pidió ayuda en ese sentido, porque sabemos quién es nuestro ayudador. Y el Señor, bien fiel. Vale la pena obedecer al Señor. Cuando nos fuimos a Perú, nosotros sabíamos que íbamos a perder el seguro, íbamos a perder todo, pero fue Dios hablándonos. Y en realidad no fue pérdida, porque siempre que uno obedece al Señor, no hay pérdida en Cristo. Elías fue sustentado porque así como vino la palabra de Dios, fíjense qué es lo que dice en el verso 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Cualquiera le hubiera dicho, Elías, seguramente como un cuervo te va a sostener, como un cuervo va a llevarte pan y carne. Ubícate, estás fuera de la realidad. Si el Señor lo habló, el Señor lo hace. Se requiere no solo oír la voz de Dios, sino hacer conforme a la palabra de Dios. Y veremos los cielos abiertos, pese a que en toda quizás la nación estén pasando grande hambre y escasez. Nos conviene serle fieles al Señor, pero no lo hacemos por conveniencia, lo hacemos por quién es Él y porque no dudamos de que Dios es lo suficientemente poderoso para cumplir lo que Él nos ha hablado y porque Él tiene el control de todo. En tiempos de escasez se requiere fidelidad a Dios, sabiendo que no hay lugar para un corazón dividido. Se requiere fidelidad a Dios al confiar en su palabra y se requiere fidelidad a Dios a estar dispuesto a obedecerla. Porque así como dice la Escritura, no son los oidores sino los hacedores. ¿Que te va a costar? Sí. ¿Que vas a pagar un precio? Sí. Elías aquí estuvo solo, prácticamente por mucho tiempo, escondido en ese arroyo. Verso 6. Dios es fiel con aquellos que le son fieles. Dios honra a los que le honran. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Gloria a Dios. La fidelidad del Señor. La fidelidad de Cristo para nuestras vidas. Padre, yo te pido, Señor,
Que esta palabra sea guardada en nuestro corazón en medio de cuando estemos pasando por una situación complicada, por escasez económica, por escasez emocional. Y quizás a veces por escasez espiritual porque no hemos buscado tu palabra, Señor. Yo te pido que tu presencia se haga presente, Señor. Yo te pido que nos hables, así como dice la Escritura que vino palabra de Jehová a Elías. Así, Señor, trae tu rocío, tu palabra a nuestros corazones y que nuestros corazones halle cabida, que la atesoremos por sobre todas las cosas. Ayúdanos a confiar en ella y a ponerla en práctica, a obedecerla independientemente de cómo lo vayan a ver los demás. Nos es necesario agradarte a ti, Señor, antes que a los hombres. Permítenos, Señor, que esta palabra esté guardada en nuestro corazón porque ciertamente seremos probados. Amén, amén. El punto 2 es que se requiere la fidelidad a Dios en la enfermedad o en la aflicción. Después el Señor le dio instrucción a Elías y le dijo, ¿sabes qué? Ahora vete a casa de una viuda y yo le he dado orden a esa viuda para que te sustente. Tiempo después, la viuda tenía un hijo y tiempo después, el hijo de la viuda cae enfermo. Y vamos a dar lectura en el verso 17 de Primera de Reyes, capítulo 17, y dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave, igual que la escasez, ¿verdad que sí? Era grave. Bueno, aquí la enfermedad fue tan grave que no quedó en el niño aliento. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Verso 19, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Aquí vemos que está el niño, aquí está el profeta, lo subió en su aposento en donde esa mujer le tenía una cama, un lugar en donde estar, en medio de la persecución. Y vean qué fue lo que hizo. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Había aflicción, había enfermedad, había aflicción, había dolor. Y cuando hay un hijo enfermo, muchas veces uno sabe cómo hay complicaciones familiares en el sentido económico, en el sentido de los otros hijos, en el sentido de a veces preocupación. Hay aflicción cuando hay un hijo enfermo. Todos los miembros de la familia padecen. A veces la preocupación nos quita el sueño. A veces el temor se quiere aprovechar de nosotros y hay aflicción. Pero Elías hizo algo. Puso todas sus cargas sobre el Señor. Dice que clamó a Jehová. Ahora, no solo es la palabra clamar es no solo orar, es un llorar. Si investigamos la palabra en el original, la palabra clamar es en rendir todo nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestro sentir al Señor. Pasa en todas las familias y los que han pasado por enfermedad saben,
a veces, aunque uno de los miembros se siente mal, tiene que salir o enfrentar o mostrar fortaleza porque realmente sabe que hay uno más enfermo. Saca fuerzas de donde no las hay. Pasan muchas cosas. Y lo único que nos queda es ir y poner nuestras cargas al Señor. Aquí a Acab se le acusaba de que por él, por el hecho de la profecía que le había dado ante Acab, todo el pueblo estaba sufriendo, entre ellos los profetas, la persecución a los profetas. Entonces, por eso aquí Elías está diciendo, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido. El peso de la carga, de la responsabilidad incluso de las vidas que habían muerto de los profetas. Se dice que se salvaron 100 por medio de Abdías, más adelante usted lo va a leer. Sin embargo, muchos profetas murieron, muchos profetas quedaron hijos sin su padre, esposas sin su madre, esposas sin su esposo. Y la estrategia, en cierta forma, que utilizaron el rey y la princesa Jezabel para tener al pueblo comiendo de su mano, fue culpar a Elías, por decirlo así. Por eso aquí Elías en cierta forma dice, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido. Ahora pongámonos en los zapatos de Elías. Qué responsabilidad y qué peso, pero él sabía que más que lo que él, era lo que el Señor había concedido para el pueblo. Sin embargo, pues estaba también pasando por aflicción, la pérdida de sus amigos, la pérdida de sus compañeros, quizás a veces se sentía culpable, no sabemos. Lo que sí es que dice que clamó. Y aquí la palabra clamar significa también un llorar con un sentido de dolor. En otras palabras, llorar con el que llora. O sea, no es un, no, pues sí, oro por ti y se me olvida. No, es un consentido de urgencia. Me está doliendo lo que estás viviendo. Voy a clamar por ti. Me duele, me está doliendo. Voy a clamar al Señor. Le estaba doliendo la situación. Incluso muy seguramente le estaba afectando. Quizás convivió mucho tiempo también con el niño. No sabemos cuánto tiempo estuvo con la viuda. Pero dice reiteradamente y clamando a Jehová. La pregunta aquí es, porque la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, es para nosotros también. La palabra está viva y el Señor nos quiere hablar. Y la pregunta aquí es, ¿hemos dejado nuestras cargas al Señor? ¿Y hemos clamado? Cuando vemos a alguien que está dolido por alguna enfermedad, si no, Dios nos da la oportunidad para hacerlo. Clamar. Verso 21, y dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Nuevamente la palabra clamó. Cuando en la escritura una palabra está de forma repetitiva, no es por casualidad, es porque el Señor quiere que prestemos atención. Es un sobreénfasis. Es como el Señor diciendo, capta la atención de eso, de agárralo. Como si viéramos una luz parpadeando que hace que volteemos. Bueno, de igual forma es el Señor diciéndonos, presten atención en esto porque se requiere fidelidad a Dios en la enfermedad y para poderla librar en este tipo de proceso en donde hay aflicción, en donde hay dolor, en donde hay sufrimiento, en donde hay enfermedad o alguna pérdida, muerte, no hay otra más que clamar al Señor. Clamar al Señor. Y vemos cómo fue su clamor. Bueno, en parte viene ahí, pero dice, Jehová, Dios mío,
Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Era un rogar. Señor, te lo suplico. Señor, ten misericordia, Señor. Y vemos la respuesta en el verso 22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Me imagino ese día. Qué gozo, qué alegría. Gloria a Dios cuando sabemos que el Señor escucha nuestras oraciones y cuando concede. Cuando concede, y también gloria a Dios cuando no, porque sabemos y no dudamos de su buena bondad y de su buena mano. Aquí, en tiempo de aflicción y de enfermedad, se necesita mucha confianza en el Señor para nuevamente no caer en eso. Porque a veces vienen pensamientos, ¿será que Dios no me ama? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios está con nosotros? Pero cuando uno sabe y tiene presente que Dios es fiel a sus promesas, a lo que nos haya hablado, y que sabemos que su buena voluntad es buena voluntad, es perfecta. Justo ayer fue un velorio y era una ex compañera de trabajo de General Motors. De mi edad, no se había casado, no había tenido todavía hijos. Y platicando con una persona, yo le decía, es que el tiempo del Señor es perfecto. Cuando yo vi que la niña no podía respirar bien, mi oración fue, Señor, no voy a dudar de ti, Señor. Tú diste y gloria a Dios. Y si tú quitas, Señor, sea el nombre del Señor bendito. Pero no voy a dudar de tu buena voluntad, porque no sabíamos si por la falta de oxigenación adecuada iba a tener cierta secuela, no sabíamos si en cierta forma por el hecho de que la habían sacado antes de tiempo, no sabíamos si iba a tener algún cierto retraso por la falta de oxigenación que en su momento tuvo. No sabíamos muchas cosas. De hecho, en una ocasión que fui al hospital hasta me asusté porque como que hacía los ojos así. Y lo único que nos va a sostener en medio de esto es saber que estuvimos buscando el rostro de Dios en clamor. Y que tenemos las peticiones que le hayamos hecho y que si su respuesta no es conforme a lo que nosotros queremos, sigue siendo su buena voluntad. Y es bien difícil en cierta forma entregar a un ser amado. Mi oración fue esa, Señor, daré gloria y no dejaré de alabarte, Señor, sea cual sea tu voluntad en cuanto a la niña. Y gloria a Dios, le permitió vida y le permitió salud y le permitió sanidad y vimos milagros. Gloria a Dios. Y si no sabemos, habríamos sabido que en mejores manos que las del Señor no hubiese podido estar. Y está. Entonces, en tiempos de aflicción es depositar todas nuestras cargas sobre Él. Por eso dice la Escritura que su yugo es ligero, que su yugo es fácil de llevarlo. Porque Él realmente sí puede con lo que nosotros no podemos. Sabe que somos muy frágiles,
vulnerables en todo sentido. Y eso nos ayuda a entender también en que solo Él es el Todopoderoso, el suficiente, el que obra y es el todo sabio. Confiamos en quién es Él en medio de tiempos de aflicción y de enfermedad. En Santiago 5:16 nos habla de Elías, pero también nos habla del poder de la oración, o en este caso el poder del clamor. Vamos a empezar desde el versículo 13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí pues obviamente entendemos que el justo pues solo uno. Cristo en nosotros, el que ora al Padre, el Espíritu de Cristo que intercede con gemidos indecibles, el que realmente clama en nosotros una oración conforme a Dios. Esa es la oración que puede mucho. Ahora aquí habla de sanidad, sí, a veces es con sanidad física, pero también es sanidad en el hecho de que ya es el tiempo quizás de que esa persona parta y esté en un lugar en donde no hay dolor y hay sufrimiento. Entonces, y luego aquí vemos en el verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, no es casualidad que en el contexto que esté hablando de la aflicción, de la enfermedad, de la oración, después nos menciona Elías como un hombre que clamaba al Señor, que oraba fervientemente. Entonces tenemos esta promesa, la oración de Cristo, la oración del que mora en nosotros. Puede lo que nosotros no podemos. ¿Con cuánta razón habla de que Elías era un hombre semejante a pasiones como las nuestras? Claro, sentía, le dolía, tenía sus propias luchas. Y le tocó vivir situaciones con las que muy seguramente vamos a estar viviendo en algún momento de nuestra vida. Porque el Señor no nos prometió una vida color de rosa, nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Todo está en si confiamos en Dios o no. Hay una promesa en Jeremías 33 y dice: 3, clama a mí y yo te responderé. Padre, hoy yo te pido, Señor, que en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, podemos descansar en ti, Señor, podamos depositar nuestra confianza en ti. Señor, no permitas que haya lugar en nuestro corazón para desconfiar de tu buena bondad, de tu buena voluntad. Tú eres el todo sabio y en tus manos estamos. Tú eres el que puede. Nosotros somos limitados en todo sentido, Señor, pero tú puedes, Señor.
Tú eres aquel que puede. Y tú haces todo lo que tú te propongas. Por eso, Señor, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, Señor, te ruego que no se nos olvide esta palabra en que tú nos invitas a correr a ti y a caer rendidos delante de tu presencia, a poder compartir y externar nuestro sentir, nuestro dolor y dejártelo delante tuyo, Señor. A poner todas nuestras cargas sobre ti, Señor. Sabiendo que eres el único que realmente nos puede ayudar en todo. Así como decía en el libro de Santiago, la oración eficaz del justo puede. Tú puedes, Señor. Tú obras en nuestra vida, tu perfecta voluntad. Y gracias, porque aún nuestros cabellos, Señor, no cae uno en tierra sin tu voluntad, Señor. Y si aún de los pajarillos tienes cuidado, ¿cuánto más de nosotros? Gracias por tanto amor, Señor. Gracias en verdad por tanto amor. Vamos a dejar en esta parte hasta aquí. La siguiente semana, no sé si el próximo domingo